Buen día, mi nombre es Dani Montoya, del paralelo 103 del Laboratorio de Electrónica y Potencia 2. El día de hoy voy a presentar el procesador clase A mediante el software de simulación MATLAB Simulink. Por lo cual vamos a comenzar poniendo los elementos que son parte de nuestro circuito. Vamos a la librería de Inkscape, a Fundamental Blocks. Comenzaremos trayendo una fuente de voltaje DC. Elegiremos nuestro electrónica de potencia. En este caso, el control va a ser mediante un MOSFET. Comenzaremos nuestra carga con una resistencia. Usamos series RLC branch que cambiaremos su configuración en un instante. Vamos a buscar la referencia a nuestro circuito, ground. Los medidores de corriente y voltaje nuestro medidor de corriente, nuestro medidor de voltaje. El generador de pulsos que será usado en la puerta de nuestro MOSFET para la activación de sí mismo. Ok, tenemos casi todo nuestros elementos necesarios. Para visualizar utilizaremos un scope. Un elemento importante para nuestra simulación es el Power GUI. Listo. Ahora situaremos nuestros elementos de acuerdo al circuito necesario. Colocamos nuestra fuente, nuestro MOSFET, nuestro generador de pulso que va a la puerta del MOSFET, medidor de corriente, serie con la carga. Cambiaremos la carga por una resistencia. De acuerdo a los datos, va a ser de 0.25 ohms. Ok. Vemos que se cambió la resistencia. Y vamos a colocar nuestra referencia acá al final. Nuestra fuente, obviamente, debemos cambiarla a una amplitud de 110 voltios. Conectamos el drenador. Tenemos nuestra referencia aquí. Serie con el medidor. Y en paralelo nuestro medidor de voltaje. Cambiemos el nombre, vamos a ponerle resistencia, una resistencia. Vamos a poner este como un medidor de nuestra corriente de la carga y nuestro voltaje de la carga. Tenemos el MOSFET, vamos a configurar el generador de pulsos. Se requiere de que el generador de pulsos tenga un periodo de 2.5 milisegundos. Entonces 2.5 a la menos 3. Amplitud de 1 debido a que solo esto lo que va a hacer es activar el MOSFET. Y el ancho de pulso, necesitamos que nuestro tiempo de encendido sea de 1.8 milisegundos. Porque aquí nos pide un periodo, entonces vamos a 1.8 dividido a 2.5. Debido a que está en milisegundos los dos, podemos simplificarlos. Y como es un porcentaje, vamos a multiplicar por 100. En MOSFET lo que vamos a hacer es, vamos a disminuir esa resistencia. Vamos a hacerla pequeña. Ok. Vamos a configurar el scope. Debido a que vamos a ver dos señales, vamos a tener dos entradas.
dos gráficos. Listo. Para evitar el uso de muchos cables, en este caso la información salida de los medidores, vamos a hacer uso de las etiquetas GoTo. GoTo. Copiamos otra etiqueta acá. Okay. Vamos a identificar esto como corriente de la carga. Identificamos esto como voltaje de la carga. Ahora vamos a llevar eso hacia nuestro scope para poder visualizar esas señales. Vamos a poner en el primer scope el voltaje de la carga. Hacemos zoom para poder conectar. Y vamos a llevar nuestra corriente de la carga. ¿Listo? El tiempo lo vamos a dejar en 0.01 segundos debido a que podamos visualizar de mejor manera el circuito. Revisemos que todo esté correctamente. Veamos, 110 voltios, 0.25 ohms, 1.8 y 2.5 respectivamente. Ya disminuimos la resistencia del PET. Y vamos a simular. Listo, ha simulado. Revisamos el scope. Ok, y lo que vemos. Podemos visualizar de que al ser muy pequeña la resistencia del MOSFET, tenemos aproximadamente todo el voltaje de la fuente en la carga, esto debido a que es resistiva. Y la corriente tiene la misma forma de voltaje, efectivamente. Tenemos una corriente alta debido a que es una resistencia muy pequeña. Y tiene la misma forma. ¿Por qué cuadrada? Bueno, si utilizamos los cursores, recordemos que tenemos un generador de pulso y la activación del MOSFET es durante cuando está encendido la compuerta. Durante el apagado, obviamente se apaga el MOSFET y no va a circular la corriente. Si hacemos este tiempo, este intervalo de tiempo, tenemos de 1.798 milisegundos, aproximadamente a 1.8, que corresponde al tiempo de encendido. Y cuando se vuelve a encender, cuando se apaga, el total vendría a ser los 2.5 milisegundos, que corresponde al periodo de nuestro generador de pulsos. Entonces va a activarse durante 1.8 y el periodo va a ser de 2.5. Ahí por eso vuelve a encenderse. Ok. Ahora incluiremos en nuestro circuito una carga inductiva. Bajemos esto. Cambiamos esa configuración. Vamos ahora a tener una carga inductiva. Y su valor va a ser de 0.21 milihenrios. Ponemos la corriente de inductor inicial en 0 para evitar problemas con el circuito en estado inicial. Bajamos un poco más este cable. Bajamos todo esto con la finalidad de colocar nuestro inductor. Quitamos esta línea e incluimos nuestro inductor. Damos un poco más de espacio. ¿Listo? Y ya está conectado en serie con nuestra resistencia. Un momento, voy a acomodar esto. Encuadramos todo. ¿Listo? Vamos a hacer la simulación de nuestro circuito con incluido un inductor.
Veamos. Listo. ¿Qué sucede en este caso? ¿Por qué tenemos este tipo de gráfica? Bueno, al momento de cerrarse el MOSFET, apagarse el MOSFET y ya no hay paso de corriente, el inductor, su respuesta es que el voltaje producto del inductor va a serle derivada de la corriente. Y como podemos visualizar, tenemos esto, la corriente se dispara a cero. Significa que tenemos una pendiente cero, ya que está al mismo punto, lo cual va a provocar una derivada infinita. Y eso corresponde al voltaje. Por eso tenemos este tipo de polarización negativa, en este caso que corresponde a la carga, lo cual va a mantener que, si podemos visualizar, aquí vemos la escala, está por 10 a la séptima. Vamos a hacer un zoom a la respuesta, muy pequeña aquí, aún está por 10 a la cuarta. Vamos a seguir haciendo una respuesta. Vemos que va a mantener encendido el MOSFET. Permítanme, voy a arrastrar esto. Entonces, si colocamos, vamos a seguir haciendo zoom a este punto, a esta esquina. Vemos que está en 110. Vamos hacia, vamos a ver, en el transitorio de tiempo. Comienza a bajar. Durante el transitorio, que vuelve a retomar el valor de 110, manteniéndolo encendido. Entonces, ¿cómo podemos evitar ese transitorio por parte del inductor? Bueno, vamos a utilizar un diodo de paso libre. Entonces vamos a buscar el elemento. Corresponde a nuestra librería. Aquí tenemos un diodo. Diodo. Vamos a ubicarlo en paralelo con la carga. Lo que va a hacer posible que esa corriente que quiere mantenerse del inductor vaya por esta malla y evite afectar el MOSFET. Entonces, vamos a visualizar también la corriente del diodo. Vamos a utilizar un medidor de corriente. Esto vamos a identificarlo como corriente del diodo. Quitemos esto. Vamos a ponerle su etiqueta. Vamos a rotar esto para que pueda. Okay. Vamos a identificarlo como corriente de diodo. Y también tendríamos nuestra corriente de suministro por parte del MOSFET, que viene de la fuente. Lo colocamos de esta manera. Ok, vamos a utilizar otra etiqueta para nuestra corriente de MOSFET o la corriente de entrada. Aquí identificamos con corriente de MOSFET. La corriente de entrada. Corriente MOSFET. Listo. Ahora agrandaremos nuestro scope. Vamos a poner 4 entradas y 4 osciloscopios. Hacer más grande esto para que no tenga inconveniente ninguna etiqueta.
Ok, vamos a quitar esto. O sea, vamos a ubicarlo en otra posición para que podamos visualizar mejor. Vamos a ponerlo en el último osciloscopio. Vamos a ubicar la corriente de entrada de la corriente suministrada por el MOSFET, que viene a ser la corriente de entrada de la fuente. O también lo pueden llamar la corriente de salida del MOSFET. Vamos a colocar la corriente del diodo. Y vamos a girarlo. Listo. Entonces, veamos qué sucede. Vamos a actualizar esto. Quitemos los cursores, un momento. Listo, ¿qué vemos aquí? Ok, durante el tiempo de encendido de nuestro MOSFET, vemos que tenemos el voltaje correspondiente a la fuente en nuestra carga. Y debido al comportamiento inductor, vamos a tener una subida de la corriente paulatinamente hasta que se llegue a estabilizar. En este caso no se estabiliza, como podemos ver, tiene el tiempo de encendido no lo permite estabilizarlo, lo cual va a cero. Pero en este caso no tenemos ese pico de voltaje anteriormente, debido ahora que esa energía almacenada en el inductor se descarga mediante el diodo. Como podemos ver aquí, se está descargando. Y ahora, como podemos ver, la suma de estas dos es la corriente de la carga. Como podemos ver, la corriente es continua debido a que no llega al valor de cero, sino se mantiene hasta estabilizarse en un rango de valores, que se vería si aumentamos el tiempo de simulación. Ahora vamos a hacer uso de un elemento más para terminar nuestro circuito, que es una FEM, lo cual nos permite simular lo que sería un motor. Entonces vamos a darle espacios a la FEM, que vamos a bajar un poco esto. Vamos a bajarlo. Listo. Vamos a bajar esto para que se vea mejor. Y vamos a copiar esta fuente. Vamos a ubicarla aquí. Y la nombramos como FEM. Nuestra FEM, según los datos proporcionados, va a ser de 44 voltios de amplitud. Ahora veamos qué sucede con nuestro circuito. Simulamos, enfocamos en el circuito, veamos qué sucedió. Listo. Tenemos que durante nuestro tiempo de encendido, nuestro voltaje sigue siendo igual al de la fuente. Vemos que sigue siendo las ondas cuadradas. Tenemos nuestra corriente de suministro por parte del MOSFET. Debido a la presencia de nuestro inductor, tiene este comportamiento. Pero si se dieron cuenta anteriormente, la magnitud era mayor. ¿Qué sucedió? Bueno, como incorporamos una FEM, lo que sucedió es que reducimos la FEM equivalente a nuestro circuito, debido a que esta resta hacia la fuente principal, por lo cual tenemos una menor corriente. Y además, cuando llega a apagarse el MOSFET, el inductor tiene que liberar esa energía que tiene dentro. La corriente va a circular por el diodo, pero en nuestro resultante vemos de que llega aproximadamente a cero, pero a la vez retoma. Estamos en el punto entre continua y discontinua, debido a de que por un leve tiempo está en cero, o aproximadamente cero, y retoma la corriente valores mayores a cero. Por lo tanto, no hay un tiempo, un intervalo que podría decirse que es discontinua, pero tampoco es continua completamente. Entonces estamos en intermedio. Y de esta manera tenemos un circuito
troceador clase A. Gracias.